Un joven sufre acoso escolar, pero lo que su fiel pitbull hace cambia todo para siempre. En esta emotiva historia, veremos cómo el vínculo entre un chico y su perro le da la fuerza necesaria para enfrentar sus miedos y transformar su vida. El sol del mediodía caía implacable sobre la desgastada cancha de cemento de la Escuela Secundaria General Bolívar. El calor parecía amplificar el cansancio de los estudiantes, que trataban de completar la clase de educación física con niveles variados de entusiasmo. Tomás López, un chico de 12 años, de complexión delgada y mirada tímida, permanecía al borde de la cancha, apretando nerviosamente el borde de su camiseta con manos sudorosas. El fútbol nunca había sido su fuerte, y mucho menos le agradaba que lo obligaran a jugar. Sabía que no destacaba en ese deporte, y eso lo convertía en el objetivo perfecto de las burlas. López, al campo, gritó el entrenador, un hombre de figura robusta, con un silbato colgando del cuello y una evidente falta de interés por las interacciones entre los alumnos. Tragando saliva, Tomás avanzó lentamente hacia el centro de la cancha, consciente de lo que se avecinaba. Entre los jugadores del equipo contrario se encontraba Javier Torres, un chico alto y siempre seguro de sí mismo, conocido por liderar las bromas y humillaciones dirigidas a él. A su lado, como un fiel seguidor, estaba Martín García, quien reía ante cada comentario sarcástico de Javier, aunque su risa siempre sonaba un poco forzada. El balón comenzó a rodar mientras los gritos de los jugadores más hábiles llenaban el aire, compitiendo por la posesión. Tomás intentaba pasar desapercibido, manteniéndose en un rincón del campo. Sin embargo, su nerviosismo era evidente. Miraba de reojo a Javier, quien le lanzaba miradas burlonas mientras corría tras el balón. De pronto, el entrenador sopló su silbato y lanzó el balón hacia Tomás. En ese instante, todas las miradas se posaron sobre él, haciéndolo congelarse por unos segundos. Podía sentir cómo su corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar. Con movimientos torpes, intentó controlar la pelota, logrando mantenerla bajo su control por un breve instante. Sin embargo, su poca coordinación le jugó una mala pasada, y al intentar girar, tropezó y perdió el equilibrio. La pelota rodó hacia un jugador del equipo contrario, quien rápidamente aprovechó la oportunidad para marcar un gol. El grito de victoria del otro equipo resonó en toda la cancha, acompañado de risas burlonas de sus compañeros. Entre ellas, la más estridente era la de Javier, quien no perdió tiempo en añadir su comentario. ¿Increíble? Ni siquiera para estorbar sirves, López, exclamó con teatralidad, haciendo que las risas aumentaran. Tomás sintió como sus mejillas ardían mientras bajaba la mirada al suelo, deseando desaparecer. Sus manos temblaban y evitaba hacer contacto visual con cualquiera. El entrenador lo miró brevemente, pero no hizo ningún comentario, simplemente ordenó que el juego continuara. Javier, pasando cerca de él, le susurró con una sonrisa amenazante: «Prepárate, López. Cuando termine la clase, te enseñaremos lo que significa perder de verdad». Cuando finalmente el silbato del entrenador anunció el final de la clase, Tomás sintió un alivio pasajero mezclado con un miedo creciente. Sin esperar a que Javier cumpliera su amenaza, salió corriendo hacia los vestuarios. Apresuradamente, recogió su mochila y se dirigió a la salida de la escuela. Sus pasos eran rápidos y torpes, sus manos seguían sudorosas, y su respiración era irregular. Camino a casa, las palabras de Javier resonaban en su mente como un eco constante. La humillación sufrida en la cancha y las risas que lo habían perseguido hasta la salida lo atormentaban. Con la mirada fija en el suelo, apenas notaba el cielo despejado o el calor sofocante. Sus pensamientos eran un torbellino de inseguridades que lo sumían en una sensación de aislamiento. «¿Por qué siempre yo?», susurró, con un nudo en la garganta. Al doblar la esquina, divisó la familiar fachada de su casa, y con ella llegó un leve alivio. Aceleró el paso, deseando alcanzar la única tranquilidad que conocía, su cuarto. Allí, sabía que estaría Rocco, su fiel pitbull, esperándolo con la misma energía de siempre. Solo imaginar el entusiasmo del perro logró arrancarle una pequeña sonrisa. Subió los escalones de entrada, abrió la puerta y cerró detrás de sí, marcando el fin de un día que deseaba olvidar. El sonido del cierre de la puerta resonó en la casa. Tomás dejó caer su mochila junto a la entrada,
respirando hondo en un intento de calmar el temblor de sus manos. Estaba a punto de cruzar rápidamente la sala para subir a su cuarto cuando la voz de su madre lo detuvo. «¿Tomás? ¿Eres tú?», preguntó Elena, asomándose desde la cocina con una cuchara de madera en la mano. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado, y una expresión de curiosidad cruzaba su rostro. Tomás levantó la vista apenas un instante, intentando esbozar una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Sí, mamá. Solo estoy cansado», respondió, esforzándose por mantener la voz firme y evitar que el nudo en su garganta lo delatara. Elena lo miró por unos segundos, como si tratara de descifrar lo que realmente pasaba. Finalmente, asintió y regresó a la cocina. «Está bien. La cena estará lista en un rato», dijo. Tomás se dirigió al patio trasero, buscando desesperadamente la única compañía que sabía que no lo juzgaría ni haría preguntas. Apenas abrió la puerta, el sonido de las patas de Rocco corriendo hacia él llenó el aire. El pitbull, con su pelaje marrón y manchas blancas en el pecho, saltó emocionado, moviendo la cola con una energía contagiosa. «Hola, amigo», murmuró Tomás con un susurro quebrado, agachándose para rodear al perro con los brazos. Rocco lamió su rostro, como si intentara borrar las lágrimas que empezaban a caer. Tomás dejó que el peso de su día se derramara en silencio mientras abrazaba a su compañero leal. Se sentaron juntos en el césped. Rocco apoyó su cabeza en el regazo de Tomás, emitiendo suaves gruñidos que parecían decir, «Estoy aquí». «¿Por qué tiene que ser así?», preguntó Tomás en voz baja, mientras pasaba los dedos por el pelaje del perro. «¿Por qué no puedo ser como los demás? ¿Por qué siempre soy yo al que eligen?». Rocco lo miró con sus grandes ojos oscuros, llenos de una comprensión que solo los perros parecen tener. Tomás se recostó en el césped, mirando el cielo teñido de tonos anaranjados mientras el sol comenzaba a descender. Aunque el peso en su pecho no desaparecía, la brisa fresca del atardecer y la presencia tranquila de Rocco lo ayudaron a calmarse un poco. Mientras observaba el cielo anaranjado, los pensamientos de Tomás lo llevaron al día en que Rocco llegó a su vida. Tenía apenas 8 años cuando su madre apareció en casa con una caja de cartón en los brazos. Recordaba con claridad cómo aquel día la rutina se rompió con una pequeña sorpresa. «Tengo algo para ti», dijo Elena con una sonrisa cálida, colocando la caja frente a él. Tomás se acercó con cautela, sus ojos brillando de curiosidad. Al abrir la tapa, encontró a un cachorro de pitbull con patas desproporcionadamente grandes y el hocico húmedo. El pequeño animal lo miró con curiosidad antes de tropezar hacia él y lamerle los dedos con entusiasmo. «¿Es para mí?», preguntó Tomás con incredulidad, mirando a su madre con los ojos llenos de emoción. «Sí, lo encontré en un refugio», respondió Elena. «Pensé que podrías necesitar un amigo». Desde ese día, Tomás y Rocco se volvieron inseparables. El cachorro creció rápidamente, pero su dulzura y lealtad nunca cambiaron. Cada paseo, cada juego en el patio y cada noche en que Rocco se acurrucaba junto a su cama durante una tormenta fortalecieron el vínculo entre ambos. Rocco no era solo un perro, era su refugio en un mundo que a menudo parecía demasiado cruel. Volviendo al presente, Tomás se levantó del césped y lanzó un palo al otro lado del patio. Rocco salió corriendo tras él con la misma energía de siempre, como si el mundo fuera perfecto en ese pequeño rincón. Tomás no pudo evitar sonreír mientras veía a su amigo regresar triunfante con el palo en la boca. «Eres el mejor, Rocco». «Lo sabes», dijo, acariciando la cabeza del perro. La voz de Elena llamó su atención desde la cocina. «Tomás, ven a cenar». «Ya voy», respondió, con un tono que aún reflejaba la melancolía de su día. Entró en la casa con Rocco siguiéndolo de cerca, como siempre. Durante la cena, Elena intentó conversar con él sobre cómo le había ido en la escuela, pero Tomás se limitó a responder con monosílabos, evitando entrar en detalles. No quería preocuparla más de lo necesario, aunque su madre no dejaba de mirarlo con una mezcla de curiosidad y preocupación. Al terminar de comer, Tomás subió a su cuarto y cerró la puerta detrás de él. Se dejó caer en la cama, mirando al techo mientras los recuerdos del día seguían acosándolo. Las risas burlonas, las palabras de Javier,
todo volvía a su mente como una tormenta imposible de detener. Rocco se acomodó en el suelo junto a su cama, emitiendo un suave suspiro. La presencia de su fiel amigo le daba algo de consuelo, pero no suficiente para silenciar sus pensamientos. «¿Qué voy a hacer, Rocco?», susurró en la oscuridad, sabiendo que no había una respuesta fácil. El pitbull levantó la cabeza, mirándolo en silencio, como si entendiera. El sonido del tic-tac del reloj llenaba el cuarto, mezclándose con la respiración tranquila de Rocco. Aunque el peso de sus preocupaciones no desaparecía, saber que su amigo estaba ahí le ayudaba a enfrentar otra noche, atrapado entre los recuerdos del pasado y el temor por lo que traería el día siguiente. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles cuando Tomás llegó a la entrada de la escuela secundaria General Bolívar. La mochila colgaba pesadamente de su hombro, no por su contenido, sino por el peso emocional que sentía. Sus ojos evitaban el contacto con los demás estudiantes, que se reunían en pequeños grupos, riendo y charlando antes de que comenzaran las clases. Para él, la meta era clara: pasar desapercibido, y sobre todo, evitar a Javier y su grupo. Cruzando el pasillo principal, Tomás mantuvo la mirada fija en el suelo. Podía sentir las miradas de algunos compañeros, y aunque las risas y murmullos eran suaves, para él sonaban ensordecedoras. Era como si todos recordaran el incidente del día anterior y lo señalasen en silencio. ¿López? La voz de Javier lo detuvo en seco. Tomás giró lentamente, encontrándolo apoyado contra una pared con los brazos cruzados y esa sonrisa burlona que parecía nunca desaparecer de su rostro. A su lado estaba Martín, evitando el contacto visual y mirando al suelo, como si no quisiera estar allí. ¿A dónde crees que vas tan rápido?, preguntó Javier, dando un par de pasos hacia él con un tono ligero que escondía una amenaza. «Déjame en paz», murmuró Tomás, apenas audiblemente. «¿Qué dijiste?». Javier ladeó la cabeza, fingiendo no haberlo escuchado. A su alrededor, las risas de algunos compañeros llenaban el pasillo. Martín dejó escapar una risa débil, aunque su incomodidad era evidente. Tomás no esperó una respuesta. Giró rápidamente y se dirigió hacia la puerta del baño masculino, buscando un refugio momentáneo. Entró apresurado, cerrando la puerta detrás de él y respirando profundamente para calmar los latidos de su corazón. El alivio fue breve. Javier y su grupo no tardaron en entrar, llenando el pequeño baño con su presencia intimidante. Tomás dio un paso atrás, sintiendo como la pared de baldosas frías se convertía en su único apoyo. Javier inspeccionó el lugar con una sonrisa satisfecha. «Este es un buen lugar para una charla privada, ¿no crees?», dijo Javier, mientras uno de sus amigos bloqueaba la puerta principal. «Por favor, déjenme», pidió Tomás, su voz temblorosa. Javier se acercó lentamente, como un depredador acechando a su presa. Antes de que Tomás pudiera reaccionar, fue empujado hacia una de las cabinas. La puerta se cerró de golpe, y escuchó el sonido metálico de un cerrojo improvisado desde el exterior. Estaba atrapado. «Ahí estarás bien por un rato», se burló Javier, mientras las risas de su grupo resonaban en las paredes del baño. «Tal vez alguien te encuentre algún día», añadió con una carcajada antes de salir con los demás, dejando el baño vacío. Tomás golpeó la puerta de la cabina, gritando, «Déjenme salir», pero su voz se apagó entre las paredes. La desesperación crecía dentro de él mientras intentaba forzar la puerta, sin éxito. El espacio estrecho lo hacía sentir como si el aire se volviera más pesado con cada minuto que pasaba. El eco de sus propios sollozos era su única compañía. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando escuchó el sonido de pasos acercándose. Contuvo la respiración, temiendo que Javier y su grupo hubieran regresado para continuar con su tormento. Pero una voz grave y familiar rompió el silencio. «¿Hay alguien aquí?», preguntó don Ernesto, el conserje de la escuela. Tomás se levantó rápidamente, acercándose lo más que pudo a la puerta. «Aquí estoy». «Ayúdeme», gritó con la voz ronca por sus intentos anteriores. Ernesto empujó la puerta principal del baño, entrando con su carrito de limpieza. Al ver la cabina cerrada, frunció el ceño. «¿Qué haces ahí dentro, muchacho?», preguntó mientras revisaba el cerrojo improvisado. «Me encerraron». «Por favor, sáqueme de aquí»,
respondió Tomás, con la voz quebrada por el alivio. El conserje resopló, sacudiendo la cabeza con desaprobación. Sacó un destornillador de su carrito, y con algunos movimientos rápidos, logró liberar la puerta. Tomás salió de la cabina con los ojos rojos y las manos temblorosas. ¿Quién hizo esto?, preguntó Ernesto, cruzando los brazos. Tomás bajó la mirada, incapaz de responder. No quería más problemas, pero la vergüenza lo consumía. Ernesto suspiró. Anda, ve a lavarte la cara. No dejes que te vean así, dijo, suavizando su tono. Le dio una palmada en el hombro antes de regresar a su trabajo. Tomás se dirigió al lavabo, dejando que el agua fría calmara su rostro y sus pensamientos. Mirándose en el espejo, vio a un chico cansado, pero decidió que no dejaría que lo vieran romperse otra vez. Con determinación, salió del baño, deseando que el día terminara pronto. El sol ya comenzaba a ocultarse tras los edificios bajos cuando Tomás salió apresuradamente de la escuela. Caminaba con pasos rápidos, casi tropezándose consigo mismo, mientras su mochila golpeaba su espalda con cada movimiento. Había esperado hasta que la mayoría de los estudiantes se hubieran ido para evitar cruzarse con Javier y su grupo. Sin embargo, el miedo lo seguía como una sombra, obligándolo a mirar constantemente por encima del hombro. Decidió tomar un camino alternativo hacia casa, una callejuela que atravesaba un conjunto de casas viejas. Era más solitaria, pero también significaba menos testigos, algo que en ese momento prefería. El sonido de sus pasos resonaba en la acera, mezclándose con el zumbido intermitente de los postes de luz. El cielo se teñía de un naranja apagado, y las primeras estrellas comenzaban a asomarse. Intentó calmarse respirando profundamente, pero una inquietante sensación de ser observado lo invadió. Entonces, escuchó risas familiares. Se detuvo en seco y giró lentamente la cabeza. A unos metros detrás de él, reconoció la figura alta de Javier, acompañado por su inseparable grupo. Javier sonreía con esa mueca de superioridad que Tomás conocía demasiado bien. «López», gritó Javier, alzando una mano como si lo saludara. «¿A dónde vas tan rápido? ¿Nos estabas esperando?» El corazón de Tomás comenzó a latir con fuerza. Intentó acelerar el paso, pero Javier y los demás hicieron lo mismo. Doblando una esquina, Tomás se adentró más en la callejuela, esperando que ellos desistieran. Sin embargo, no tenían intención de dejarlo escapar. «Vamos, no te escondas», gritó otro de los chicos, entre risas. Finalmente, Tomás se encontró atrapado. La callejuela terminaba en un muro alto cubierto parcialmente por hiedra. No había salida. Se giró lentamente, viendo cómo Javier y los demás se acercaban con calma, bloqueando cualquier posibilidad de retroceder. ¿De verdad pensaste que podías escaparte?, preguntó Javier, sacudiendo la cabeza con fingida decepción. «Solo déjenme en paz», murmuró Tomás, con la voz apenas audible. Javier rió y dio un paso hacia él. «Eso depende, López. Tal vez si aprendieras a ser útil, aunque lo dudo», dijo, empujándolo suavemente contra el muro. La aspereza de los ladrillos raspó la espalda de Tomás, que sentía su respiración cada vez más rápida. «Javier, ya déjalo». «Es suficiente», intervino Martín con voz baja, su incomodidad evidente. Javier lo miró de reojo, arqueando una ceja. «¿Qué pasa, Martín? ¿Te dio lástima?», preguntó con un tono burlón. «Si quieres irte, vete. Pero no esperes que te cubramos después». Martín no respondió, pero tampoco se movió. Tomás lo miró, buscando algún apoyo, pero el silencio del chico solo lo hizo sentirse más solo. Javier se giró nuevamente hacia Tomás, ahora con una expresión más seria. «A veces pienso que necesitas un recordatorio de tu lugar, ¿no crees?», dijo, levantando una mano como si estuviera a punto de empujarlo de nuevo. De repente, un sonido bajo y amenazante rompió el aire, haciendo que todos se detuvieran en seco. Era un gruñido profundo que provenía de la entrada de la callejuela. Javier giró la cabeza lentamente, y lo que vio lo dejó congelado. En la entrada, iluminado por la luz tenue de un poste, estaba Rocco. El pitbull parecía una figura sacada de una pesadilla.
Su pelaje marrón brillaba bajo la luz, sus orejas estaban tensas, y sus dientes asomaban bajo el labio levantado. Sus ojos, normalmente cálidos y amables, ahora parecían oscuros y calculadores, como si evaluara a cada uno de los chicos, decidiendo quién sería el primero en actuar. «¿Qué demonios?», murmuró Javier, retrocediendo un paso. Rocco avanzó lentamente, sus movimientos acompañados por el eco de sus garras en el suelo. Su gruñido se intensificó, llenando el aire con una amenaza palpable. La cola del perro permanecía rígida, una clara señal de que estaba listo para actuar. «Es solo un perro», dijo uno de los chicos, aunque su voz temblaba. «No parece solo un perro», respondió Martín, dando un paso hacia atrás. Tomás observaba la escena con el corazón en la garganta. Por un lado, sentía un inmenso alivio al ver a Rocco allí, protegiéndolo como siempre. Pero por otro, sabía que la situación podía descontrolarse fácilmente. Si Rocco atacaba, las cosas podrían empeorar para todos. «Largo de aquí», gritó Javier, intentando recuperar su postura. Pero su voz carecía de la confianza habitual. Rocco no se movió. Su gruñido se convirtió en un ladrido explosivo que resonó en toda la callejuela. Javier tropezó hacia atrás, perdiendo por completo la compostura. Tomás sintió un torbellino de emociones, quería que Rocco asustara a los bullies lo suficiente como para que nunca más lo molestaran, pero también sabía que debía intervenir antes de que todo se descontrolara. «Rocco, para», murmuró, aunque su voz fue apenas un susurro. El pitbull no reaccionó. Sus ojos seguían fijos en Javier, sus dientes aún al descubierto. Tomás respiró profundamente, reuniendo toda la fuerza que tenía dentro. Dio un paso adelante. «Rocco, basta». Su voz resonó con autoridad. El perro giró la cabeza hacia él, sus ojos encontrándose con los de Tomás. Durante un instante, todo quedó en silencio, salvo por las respiraciones agitadas de los chicos. Lentamente, Rocco bajó la cabeza, dejando de gruñir, aunque permaneció alerta. Tomás se arrodilló, extendiendo una mano hacia su amigo. «Ven aquí, Rocco». «Todo está bien», dijo con una voz más suave, aunque sus manos aún temblaban. Rocco avanzó hacia él, relajando su postura. Cuando llegó a su lado, Tomás lo acarició, sintiendo como su propio ritmo cardíaco comenzaba a calmarse. Javier, aún en el suelo, soltó un suspiro tembloroso, evitando mirar a Tomás directamente. Martín y los demás murmuraron entre ellos antes de retroceder lentamente. «No quiero volver a verlos cerca de mí», dijo Tomás con un tono firme, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Javier no respondió. Se sacudió el polvo de la ropa y comenzó a alejarse con el resto del grupo. Martín lanzó una última mirada hacia Tomás, como si quisiera decir algo, pero finalmente se dio la vuelta y lo siguió. Tomás permaneció quieto, acariciando la cabeza de Rocco mientras observaba cómo se alejaban. Sentía una mezcla de alivio, orgullo y un leve temor por lo que podría venir después. Cuando los bullies desaparecieron en la distancia, Tomás dejó escapar un largo suspiro. Abrazó a Rocco, dejando que la calidez de su compañero lo reconfortara. «Lo hiciste bien, amigo». «Gracias por estar aquí», susurró, con una mezcla de gratitud y alivio en su voz. Comenzaron a caminar hacia la salida de la callejuela, con Rocco pegado a su lado, moviendo la cola lentamente, aún alerta. Los postes de luz parpadeaban débilmente, proyectando sombras que se alargaban y encogían con cada paso. Aunque el ambiente era más tranquilo ahora, la mente de Tomás seguía trabajando a toda velocidad, repasando lo que acababa de suceder. Había sentido miedo, un miedo real, pero por primera vez también sintió que había tomado el control de la situación. Cuando finalmente llegó a la puerta de su casa, Tomás respiró profundamente antes de abrirla. El interior estaba en silencio, con la luz de la sala encendida y el aroma familiar de la cena de su madre flotando en el aire. Dejó su mochila junto a la entrada y se agachó para acariciar a Rocco una vez más. «Eres el mejor, ¿sabes?», dijo con una sonrisa cansada pero sincera. Rocco meneó la cola con entusiasmo, como si entendiera cada palabra. Tomás cerró la puerta detrás de ellos, dejando fuera el peso del día, al menos por el momento.
Los días que siguieron al enfrentamiento en la callejuela trajeron un cambio inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, Tomás caminó hacia la escuela sin sentir esa opresión en el pecho. Aunque los recuerdos de las burlas seguían vivos en su mente, algo había cambiado. Al llegar a los pasillos, notó que Javier y su grupo evitaban cruzarse con él. No había risas, ni comentarios burlones. El silencio era diferente esta vez, no era opresivo, sino tranquilizador. Durante el recreo, Tomás se sentó bajo el árbol del patio, como solía hacerlo. Sin embargo, esta vez, algunos compañeros se acercaron a él. Uno de ellos, Diego, un chico de su clase, lo saludó tímidamente antes de sentarse a su lado. «Oye, Tomás, vi lo que pasó con Javier». «Fuiste muy valiente», dijo Diego con una sonrisa sincera. Tomás lo miró sorprendido, pero logró devolverle la sonrisa. Pronto, la conversación fluyó de forma natural y, antes de que se diera cuenta, otros compañeros se unieron. Por primera vez, Tomás sintió que el muro que lo separaba de los demás comenzaba a desmoronarse. La sensación de pertenencia que tanto había anhelado se hacía cada vez más real. Cuando llegó a casa ese día, Rocco corrió hacia él como siempre. Tomás se agachó para abrazarlo, dejando que el cansancio del día se desvaneciera en la calidez de su fiel amigo. «Lo estamos logrando, amigo», susurró, acariciando la cabeza del pitbull. Esa noche, durante la cena, Elena observó a su hijo con más atención. Había notado un cambio en él, una postura más erguida, una energía diferente en su mirada. Finalmente, decidió preguntar. «Tomás, ¿qué ha estado pasando?» «Te he notado diferente estos días», dijo, dejando el tenedor a un lado. Tomás dudó por un momento, pero luego tomó aire y comenzó a hablar. Por primera vez, le contó todo, las burlas, el miedo constante, el enfrentamiento con Javier y cómo Rocco había estado allí para apoyarlo. Elena lo escuchó en silencio, con los ojos llenos de emoción. Cuando Tomás terminó, ella se levantó de la mesa y lo abrazó con fuerza. «No sabía que estabas pasando por todo esto, hijo, pero estoy tan orgullosa de ti. Prometo que estaré más atenta a partir de ahora», dijo, con la voz temblorosa. Tomás sintió un alivio enorme al escuchar esas palabras. Había temido que contarle todo a su madre lo hiciera parecer débil, pero en lugar de eso, sintió que la conexión entre ellos se fortalecía. Los días siguientes fueron un reflejo de esta nueva etapa. En el patio trasero, Tomás y Rocco pasaban horas jugando, como siempre, pero esta vez con una alegría renovada. A veces, Elena se unía, riendo mientras veía a su hijo correr junto a su perro. Era un momento de paz, un respiro después de tantas tormentas. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Tomás decidió salir a caminar con Rocco. El pitbull trotaba a su lado, moviendo la cola con energía. Tomás miraba las calles de su barrio con una nueva perspectiva. Cada paso que daba junto a Rocco era un recordatorio de que ya no era el mismo chico que solía esconderse de los demás. Al doblar una esquina, se encontró con Diego y algunos compañeros de la escuela. Lo saludaron con entusiasmo, y Tomás respondió con naturalidad, algo que antes le habría parecido imposible. «Vamos, Rocco», dijo, dándole una palmadita al perro antes de seguir caminando. Mientras avanzaban por la calle iluminada por los últimos rayos del sol, Tomás sintió una calma que nunca antes había experimentado. Rocco caminaba junto a él, firme y leal, como siempre. Tomás sonrió, sabiendo que, sin importar lo que viniera, ahora estaba listo para enfrentarlo. Había encontrado su fuerza, y con ella, un nuevo comienzo. La historia de Tomás y su pitbull Rocco es un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, la lealtad y el coraje pueden ser nuestra mayor fortaleza. Rocco no solo fue un protector para Tomás, sino también un símbolo de amistad incondicional, demostrando que no estamos solos en nuestras luchas. Si esta historia te emocionó o te inspiró, no olvides darle me gusta y compartirla con tus amigos. Déjanos un comentario contándonos cómo te impactó esta historia y suscríbete al canal para más relatos conmovedores y llenos de esperanza. Gracias por acompañarnos y que nunca te falte la fuerza para enfrentar tus propios desafíos. Nos vemos en el próximo vídeo.